un podcast de Cooperativa. El ministro Muñoz no anda nada solo, nosotros estamos con él. El presidente Boric respalda al titular de Transportes y Telecomunicaciones en el caso del cable submarino a China. En redes, el mandatario aseguró que la iniciativa está en evaluación. Desde la oficina del presidente electo, el futuro ministro Alvarado acusa falta de transparencia. Al menos 30 hogares ya han sido derribados en la toma Dignidad en la Florida. Una mujer fue detenida por amenazas y desórdenes y de quienes vivían ahí, una buena parte ya ha abandonado el lugar. A casi una semana, el incendio por explosión de gas en Renca deja otro fallecido. Ya van 12 víctimas fatales, hay 9 personas que siguen hospitalizadas. Gobernación exige investigación y ofrece asesoría legal gratuita a los familiares. Incendio estructural en un mall chino en el centro de Santiago. Se trataría de una explosión por acumulación de gas en la cocina de un restaurante. Hasta el momento se sabe de una persona lesionada. A las 3 de la tarde, el Consejo de Monumentos Nacionales votará el posible retorno de la estatua del general Baquedano a Plaza Italia, retirada en 2021 tras los daños sufridos durante el estallido social. Jornada de capacitación de los futuros ministros en la oficina del presidente electo. La vocera Mara Cedini defendió la fotografía oficial y el uso del escudo en la banda presidencial. En el mundo, Estados Unidos y Corea del Sur anuncian las maniobras Freedom Shield del 9 al 19 de marzo, en medio del endurecimiento de la tensión con Corea del Norte. En Brasil, las lluvias torrenciales en Minas Gerais elevan a 36 las personas fallecidas. Los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos. Y en el fútbol, la Federación Portuguesa confirmó un amistoso con La Roja para el mes de junio. En Brasil, O'Higgins buscará la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores frente al Bahía. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partamos con la emergencia que está en desarrollo en el centro de Santiago, un incendio en un restaurante chino tras una explosión en la cocina del recinto. Bomberos está trabajando allí, hay desvíos de tránsito. Además, Benjamín Canales, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. A esta hora se está desarrollando un incendio en la comuna de Santiago, específicamente en la esquina entre las calles Bascuñán Guerrero y Sacié. Según información preliminar, se trata de una explosión por acumulación de gas en un restaurante chino en el que explotó una cocina. Según un trabajador del local, el incendio se generó mientras se estaba realizando el cambio de un balón de gas de 45 kilos. También no solo sería un cocinero el afectado, sino también otra persona que se encontraba cambiando el balón de gas, ascendiendo a 2 personas heridas. Al momento de abrir el regulador, se generó la explosión que dejó las llamas que siguen siendo combatidas por 14 compañías de bomberos, les digo. Escuchemos a un trabajador que se encontraba en el restaurante afectado. Estos galones de 45 los cambiamos cada 4 días más o menos. Y el joven del gas trajo un balón que él solamente lo cambia, no lo cambia, le saca el sello y lo instala. Pero este balón hoy día yo al tratar de abrirlo para trabajar con él, estaba cerrado, no se pudo abrir. No le hicimos fuerza con él porque dijimos el gas no. Entonces llamamos al muchacho del gas, al que nos cambia gas. Y él lo empezó a manipular, trató de cambiarlo, o sea, de abrirlo, y dijo, no, está malo, voy a cambiarlo. Y al tratar después trajo el balón nuevo, y al abrir la llave para cambiarlo, explotó la llave de paso del balón. Entonces ahí empezó a salir el gas y hubo la explosión, casi automático. ¿Y sobre la persona que estaba adentro no...? Estaba quemado el muchacho del gas, quedó con los brazos quemados, lacerados. Y el otro cocinero quedó con la vía aérea quemada. Hasta el momento no ha habido mayor información oficial desde Carabineros o Bomberos, mientras que se sigue combatiendo el fuego en el sector. Decíamos que es en la comuna de Santiago, el sector de Bascuñán Guerrero con Sacié, donde se produjo este incendio que todavía está haciendo trabajar a bomberos. Una fuga de gas habría generado primero una explosión y luego este incendio en un restaurante chino, una fuga de gas desde la cocina de ese restaurante. Hay al menos 2 personas con lesiones, según escuchábamos recién a los testigos de lo que ha ocurrido. Vamos a retomar el contacto con Benjamín Canales en cualquier momento.
A 12 se elevan las víctimas fatales por la explosión y posterior incendio del camión de gas en Renca, que suma también a 9 personas que siguen hospitalizadas. Desde la Gobernación Metropolitana exigen que la Fiscalía investigue el caso y reiteran la oferta de asesoría legal gratuita para los familiares de las víctimas. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, a casi una semana del incendio provocado por la explosión de un camión de gas de la empresa Gasco en Renca, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó otro fallecimiento de una de las víctimas producto de la gravedad de sus quemaduras. Con esta ya son 12 el número de muertes que ha provocado este fatal accidente ocurrido en General Velázquez. Según un comunicado de la subsecretaría, 9 personas siguen recibiendo atención médica en la Mutual de Seguridad, el Hospital del Trabajador, la Clínica Indisa y la Exposta Central. 5 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que los otros 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios. Frente a esto, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado al Ministerio Público a seguir con su investigación para determinar la causa del volcamiento del camión. Además, reiteró el ofrecimiento que hizo durante la jornada del martes de proporcionarle el contacto a las familias de los afectados de abogados dispuestos a defenderlos de forma gratuita. Aquí tienen que ocurrir 3 cosas que son fundamentales. La primera es que el Ministerio Público haga una investigación. En segundo lugar, creemos que es importante que el Ministerio de Salud, a través de la red asistencial, por supuesto, aporte y cuide a las personas que todavía están en estado de gravedad. Y tercero, lo que nosotros hemos señalado, que le hemos planteado a la Seremi de Salud, que como ellos tienen contacto con los familiares, tanto de los heridos como también de las personas fallecidas, que si alguno de ellos necesita una asesoría jurídica, como nosotros no podemos interponer demandas como Gobierno de Santiago, sí se nos han acercado oficinas de abogados que pretenden dar esa asistencia de manera pro bono, es decir, gratuita. Así que si alguna de las familiares, tanto de las personas fallecidas como también de las personas heridas, desea esta información a través de la Seremi, nosotros encantados los vamos a poner en contacto. Por otro lado, uno de los trabajadores de Gasco compartió su testimonio como funcionario de la empresa, afirmando que si bien no es la compañía más perfecta del mundo, hay buenas condiciones laborales y camiones relativamente nuevos, por lo que se tiene que investigar más a fondo la causa del accidente. Todo esto se da en medio de un duro escenario para las familias de las víctimas, quienes acusan que la comunicación con la empresa ha sido tardía, Verónica. Es Paula Lillo con la información de un tema del que seguimos atentos, por supuesto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la comuna de La Florida, sepamos del avance en el desalojo de la toma Dignidad. Esta mañana estuvo en desarrollo un operativo que deja a 2 personas detenidas en las inmediaciones. Ya se trabaja en el derribo de las viviendas y en la remoción de escombros. Cristiana Burto, buenas tardes. Así es, Verónica, buenas tardes. Continúa el desalojo en la toma de Dignidad en la comuna de La Florida y según nos informaban las autoridades, ya existe entre un 25 a un 30% de avance en este proceso, lo que conlleva el retiro de las personas que vivían en el lugar, la demolición de los hogares y también la remoción de escombros. Estos trabajos se están realizando desde 2 frentes para agilizar este proceso, el cual ya cuenta con alrededor de 40 casas demolidas solamente durante esta mañana, por supuesto también en un proceso que se espera que termine de aquí al viernes al mediodía. Uno de los alegatos de quienes han tenido que desalojar este lugar son las medidas de ayuda. Esto puesto que si bien a muchos se le han otorgado subsidios de arriendo por un año, que consta de alrededor de 520.000 pesos mensuales, quienes viven aquí acusan discriminación por parte de los arrendadores, ya que al ser de la toma no los han querido recibir. Los escuchamos. Tengo que ir al albergue, pero en el albergue voy a estar 72 horas. ¿Y qué hago? Voy a tener que ir con mi bolso de ropa a trabajar, a ir a trabajar, porque yo no puedo dejar en el colegio, que va a ser un colegio el albergue, que en la sala te ponen a 2 familias. Dejo las cosas en el colegio, me las van a robar. No puedo ir a trabajar, voy a tener que ir a trabajar con todas mis cosas. Había una actitud negligente desde el día número 1, porque hubieron muchos compromisos de solución. En un momento muchas familias tenían el ahorro, mucha gente aprovechó los bonos y los subsidios y todo lo que habían dado, ahorraron su dinero, había mucha gente que tenía todo ordenado y ellos siempre haciendo otra cosa. No que nunca se quisieron ingresar a la mesa tripartita, nunca quisieron conversar las cosas, siempre hicieron cosas con violencia. Para las personas desalojadas, la Municipalidad de La Florida habilitó un albergue con capacidad para 50 personas, pero según lo que el mismo alcalde nos comentó, al momento, a este preciso instante, nadie ha llegado a instalarse por estas 72 horas de plazo que estará habilitado aquel albergue.
En cuanto al tema de los subsidios de arriendo, el Serviu Metropolitano está en proceso de evaluación de alrededor de 200 casos, de los cuales alrededor de 110 contarían con los requisitos necesarios para que puedan otorgarse, y quienes no cumplen con las normativas es porque poseen otra vivienda, son migrantes irregulares, entre otros inconvenientes. Con más detalles al respecto vamos a escuchar al alcalde de la Florida, Daniel Reyes. El albergue, si bien tiene una capacidad inicial de 50 personas, están todas las condiciones para que en el evento que se requiera ampliar esa capacidad y acoger a todas las personas que quieran hacer uso del mismo. Ahora, respecto de lo que usted señalaba, efectivamente un número importante de personas en este lugar no cumple con los parámetros que están establecidos por las políticas habitacionales del Estado, ya sea porque no cumple con los parámetros de vulnerabilidad, porque en algunos casos ya tienen subsidios. Incluso hemos descubierto personas que ya cuentan con viviendas, y ciertamente hay un porcentaje no menor de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular. Por tanto, respecto de ellos, también el mandato que tenemos las autoridades es hablarles con total franqueza. Esas personas al día de hoy no van a poder acceder a una solución, y para esos casos obviamente tenemos también habilitado hasta el albergue. Debido al desalojo durante la mañana se registraron algunas pequeñas acciones de resistencia. Algunas personas se oponían a salir de sus domicilios y un grupo realizó una barricada para evitar el paso de personal policial, situaciones que fueron solucionadas por agentes de diálogo, y aunque resignados a la situación, las personas han tenido que desalojar este lugar y lo han hecho con la mayor calma. 2 personas han resultado detenidas en este procedimiento. Ninguna de las personas ha sido detenida específicamente en la toma Dignidad, sino que en sectores aledaños, y esto debido a controles de personal policial en los cuales han verificado personas que han tenido distintas causas, entre una de ellas específicamente una orden de detención vigente. Con más detalles de estas situaciones vamos a escuchar al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Podemos informar que tenemos un avance de entre un 25 y 30% del total del campamento ya con las viviendas desocupadas, en proceso de demolición o demolidas, y ya ha iniciado el proceso de retiro de escombros. Se está avanzando desde 2 frentes distintos, uno al poniente y uno al oriente, y eso no solo ha permitido avanzar más rápido, sino al mismo tiempo ir tomando todos los resguardos para la tranquilidad de las familias. Persisten en el interior algunas familias que están haciendo retiro de sus enseres, pero eso se está haciendo con total normalidad, se están prestando todas las facilidades del caso. Recordemos que este proceso de desalojo es 2/3 de lo que ya se había realizado antes, que se había realizado 1/3 de este desalojo en octubre de 2025, y si los datos siguen como estaban, la situación en cuanto a las personas que vivían en este lugar es el 36,7% de las personas son menores de edad y el 40% aproximadamente son personas extranjeras. En cuanto a los animales, la municipalidad dispuso de una cancha de fútbol aledaña para albergar a todas las mascotas de la toma, los cuales son 158 castrastados, divididos en 98 perros y 60 gatos. Todos ellos cuentan con el chip correspondiente asociado a un dueño, pero tal como pasó en el primer desalojo, muchos animales son abandonados, motivo por el cual la municipalidad trabaja con fundaciones animalistas para que las personas puedan adoptar a alguna mascota de la toma. Esto cuando sigue, por supuesto, los trabajos en el lugar, acá en la toma Dignidad, y se espera que terminen, que trabajen durante, por supuesto, todo el día y finalicen estas acciones del desalojo total de la toma y, por supuesto, también la remoción de escombros y, por supuesto, la demolición total de las viviendas el viernes al mediodía, Verónica. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se está cumpliendo un año del mega apagón que afectó a 19 millones de personas en el país el 25 de febrero de 2025. ¿Se acuerdan cómo vivieron ese día? ¿Estamos preparados para otra situación así? Matías Ojeda, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Hoy, martes 25 de febrero, Enel informó de un corte de luz programado para 7 comunas de Santiago desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que nos hace recordar que exactamente hace un año casi todo Chile se quedó a oscuras. El 98,5% del país sufrió un apagón masivo que se extendió desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, dejando a 19 millones de personas sin suministro eléctrico por varias horas. ¿Cómo vivieron la tarde del apagón? Escuchamos los testimonios que le relataron a Cooperativa.
Estaba hablando con una amiga por teléfono y de repente ella me dice, uy, se cortó la luz. Y yo le digo, yo todavía tenía, también se me cortó. En ese minuto del apagón estábamos en casa y nos pilló así como desprevenido. Yo vivo en Pudahuel, la municipalidad puso generadores y ahí fuimos a cargar los celulares. En ese momento se quedaron detenidos los ascensores y una señora, una vecina, quedó atrapada en el ascensor. Me preocupé mucho, tuve que llamar a bomberos, menos mal que llegaron y luego de algunos minutos pudieron rescatar a la vecina. Se empezó a cortar el agua en mi comuna, de hecho. Los postes se habían caído por el tema del viento. Nuestra casa es rural, entonces estuvimos sin agua y sin luz, sin internet, no podía llamar a mi mamá, no podía hacer nada. Ese día los servicios de telecomunicaciones también presentaron intermitencias en distintas regiones del país. Las compañías alertaron sobre fallas en sus conexiones y pidieron a los usuarios privilegiar los mensajes de texto para evitar el colapso de la red. Sin embargo, pasadas las 7 de la tarde, la red cayó completamente y millones de personas quedaron incomunicadas. El presidente de Telcos, Alfio Ulloa, explicó cuál es la situación actual de las empresas de telecomunicaciones ante otro episodio así. Hoy día 6 horas de respaldo. Eso significa que nuestras baterías o nuestros grupos electrógenos deberían alimentar las antenas durante 6 horas a pesar de que no haya energía. En el apagón del año pasado estos sistemas de respaldo ya existían y de hecho el grueso de las antenas funcionó por más de 4 o 5 horas y después, se fueron acabando los respaldos de baterías y nosotros pudimos seguir yendo alimentando los que tienen respaldo de diésel. Obviamente lo que va a ocurrir ahora si hubiese un apagón es que durarían más horas, dado que tenemos esta nueva normativa que extiende de 4 a 6 las horas de respaldo, autónomo sin energía eléctrica. A un año del apagón se abre el debate de cómo ha mejorado el sistema eléctrico e incluso si podría ocurrir nuevamente. Debido a eso, el investigador del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello, Cristóbal Parrado, explicó cuál es la situación actual. El sistema tiene más recursos disponibles, más diversidad de fuentes y más respaldo que antes. En cualquier sistema eléctrico del mundo siempre existe algún nivel de riesgo, porque hay variables que no podemos controlar, como fallas en las líneas, desconexiones automáticas, eventos climáticos extremos, etc. Lo que sí podemos afirmar es que hoy el sistema chileno está más resiliente que hace un año, más renovable, más almacenamiento y mejores mecanismos de operación y monitoreo. La clave está en que sigan integrándose estas herramientas y en que las inversiones en red y en flexibilidad progresen a la par con el crecimiento de las renovables. En este contexto, ayer la Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso 2 nuevas multas por más de 8.000 millones de pesos a 2 empresas debido a deficiencias en el mantenimiento del sistema SCADA de respaldo, que es clave para la operación y recuperación del sistema eléctrico nacional. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Diario de Cooperativa, lo hacemos como siempre desde el barrio Yungay en la ciudad de Santiago, cuando estamos con 29 grados 7 décimas y esperando una máxima de 32. Hablemos de política desde la región del Maule. El presidente Boric hoy entregó su respaldo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones tras la suspensión de su visa por parte de Estados Unidos por las gestiones por el proyecto del cable submarino a China. Desde el futuro gobierno dicen esperar contar o dicen que esperan tener toda la información disponible. Hablan de falta de transparencia. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 2 semanas del cambio de mando, hoy el presidente Gabriel Boric se encuentra en uno de los últimos viajes a regiones de su mandato con varias actividades en terreno. La primera de ellas, este mediodía, en la estación de ferrocarriles en Colín, comuna de Maule, donde estuvo acompañado del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, protagonista de la polémica por el cable submarino a China, por la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Ya en la jornada previa, el primer mandatario había comentado en la red X que las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado. Ahora tuvo palabras para respaldar a su ministro en los siguientes términos. Quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colín, a lo largo de todo Chile.
Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto. Y más temprano habló también del ministro Muñoz, la titular de la CGCOV, Camila Vallejo, quien en conversación con Radio Sonar aseguró que él fue extremadamente prudente y dijo: voy a retrotraer esto antes de enviarlo a Contraloría para que justamente solicitar más información, entendiendo que aquí se han presentado preocupaciones legítimas del gobierno de los Estados Unidos, lo que ocurrió antes de su reunión con el embajador Brandon Yard, pues ya tenía ciertas alertas. Fue también consultada sobre su propia reunión con el representante de Estados Unidos, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. 3 aspectos que se hablaron, que fue frontera, las relaciones militares entre un país y otro. Yo diría que eso fue, al final dijo que tenía una preocupación por este tema, ¿no? Como se la planteó a otros ministerios. Yo tomé nota y le dije, esto no está en mi esto, lo veré. ¿Dicha preocupación se le informó al presidente de la República? Yo converso con el presidente permanentemente y evidentemente las cosas que vale la pena conversar, yo se las digo. O sea, le dijo que le habían hecho una advertencia al respecto. No, advertencia, yo tuve una conversación. No fui a ser advertida ni no advertida. Fui a conversar con un embajador. Y en otro de los puntos realizados por el presidente Boric en la última tarde, dijo que durante el proceso se ha instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada que, por cierto, excede en plazos al actual mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades. De ello dan cuenta también las declaraciones de la futura ministra vocera Mara Cedí. Para referirse a estos temas hay que tener toda la información disponible. Lamentablemente en estos últimos días nos hemos ido enterando de nueva información y es por eso que nosotros hemos tomado una postura responsable con el objetivo de poder responderle con certeza a la ciudadanía, esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile, con los objetivos de tener unas buenas relaciones internacionales, evitar los roces y tomar determinaciones que sean en pos del futuro de nuestro país y de manera responsable y coherente con nuestra soberanía también. Eso mientras que el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, en diálogo con Radio Universo, comentó que a la moneda le ha faltado transparencia ante la opinión pública. Cuando surgió este tema, dijo lo que correspondía era dar la versión completa de los hechos y no versiones contradictorias. Un tema del que vamos a seguir pendientes y que ha dado mucho que hablar, particularmente en el gobierno. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Mientras tanto, continúan las coordinaciones del futuro gobierno y en la oficina del presidente electo. Esta mañana hubo una nueva capacitación de ministros, se confirmó una reunión ampliada antes del viaje de Kast a los Estados Unidos, todo en medio de una polémica por su fotografía oficial. Camila López nos cuenta el porqué de esa polémica. Buenas tardes, Cami. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sí. Hoy ha sido una jornada de reuniones en la Moneda Chica, pues los futuros ministros y ministras llegaron hasta la Gloria 88 para participar de una capacitación antes de asumir el cargo, aunque el futuro gabinete se vuelve a reunir el próximo 4 de marzo, antes de que el presidente electo José Antonio Kast viaje a Estados Unidos, un encuentro donde también van a participar los subsecretarios. Todo esto ocurre luego de que ayer se diera a conocer la fotografía oficial que desde el 11 de marzo estará instalada en todas las reparticiones públicas. En la imagen se observa al presidente electo con traje oscuro, al aire libre y por tanto la banda presidencial que incluye el escudo nacional. Un detalle que podría parecer menor, pero que abrió una controversia, pues el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante la Contraloría argumentando que la fotografía incumpliría el artículo 2 de la ley 2597, que establece que la banda presidencial debe componerse de 3 franjas horizontales de igual ancho, azul, blanca y roja, sin contemplar la inclusión del escudo o de otro elemento. La futura vocera de gobierno, Mara Cedí, explicó el sentido de la fotografía y también respondió a los cuestionamientos. Este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a hacer su gobierno. Un gobierno de acción,
un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante. El escudo nacional le pertenece a todos los chilenos. Han habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial. El presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio y lo que busca ese mensaje es precisamente la unidad. Y esa fotografía y todo el simbolismo que hay detrás lo que representa es una invitación a todos los chilenos, no solo los que votaron por él, a volver a hacerse parte de nuestra patria, de nuestros símbolos. Bueno, en paralelo continúan también las reuniones políticas. Ayer el propio José Antonio Kast encabezó un encuentro con los ministros del futuro comité político y también con las directivas del Partido Republicano y de los partidos de Chile Vamos, en lo que se podría considerar el primer comité político ampliado del próximo mandatario. Los detalles de esa cita los entregó el timonel republicano Arturo Esquella. Alistándonos para lo que va a ser el cambio de mando, los procesos que aún quedan en cuanto a la instalación, en fin, son cosas que hemos venido realizando desde hace algún tiempo en estas reuniones y en esta oportunidad se tuvo la visión general de cómo está quedando los nombramientos en términos generales del país y las tareas que van a partir particularmente legislativamente a partir del 11 de marzo de este año. Y esta tarde en el Palacio de la Moneda se realiza la reunión bilateral entre la próxima vocera Mara Cedini y la actual titular de la cartera, la ministra Camila Vallejo. Es Camila López con la información. Cami, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El ministro Muñoz no anda nada solo, nosotros estamos con él. El presidente Boric respalda al titular de Transportes y Telecomunicaciones en el caso del cable submarino a China. En redes, el mandatario aseguró que la iniciativa está en evaluación. Desde la oficina del presidente electo, el futuro ministro Alvarado acusa falta de transparencia. Al menos 30 hogares ya han sido derribados en la toma Dignidad en la Florida. Una mujer fue detenida por amenazas y desórdenes y de quienes vivían ahí, una buena parte ya ha abandonado el lugar. A casi una semana, el incendio por explosión de gas en Renca deja otro fallecido. Ya van 12 víctimas fatales, hay 9 personas que siguen hospitalizadas. Gobernación exige investigación y ofrece asesoría legal gratuita a los familiares. Incendio estructural en un mall chino en el centro de Santiago. Se trataría de una explosión por acumulación de gas en la cocina de un restaurante. Hasta el momento se sabe de una persona lesionada. A las 3 de la tarde, el Consejo de Monumentos Nacionales votará el posible retorno de la estatua del general Baquedano a Plaza Italia, retirada en 2021 tras los daños sufridos durante el estallido social. Jornada de capacitación de los futuros ministros en la oficina del presidente electo. La vocera Mara Cedini defendió la fotografía oficial y el uso del escudo en la banda presidencial. En el mundo, Estados Unidos y Corea del Sur anuncian las maniobras Freedom Shield del 9 al 19 de marzo, en medio del endurecimiento de la tensión con Corea del Norte. En Brasil, las lluvias torrenciales en Minas Gerais elevan a 36 las personas fallecidas. Los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos. Y en el fútbol, la Federación Portuguesa confirmó un amistoso con La Roja para el mes de junio. En Brasil, O'Higgins buscará la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores frente al Bahía. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.